instrumento número 9, que era el pandero, y para hoy corresponde el instrumento número 10. Leíamos también en el libro de Isaías, en el capítulo 30, Isaías capítulo 30, dice en el verso número 32: Isaías 30, 32: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Yahweh sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces para hoy corresponde el arpa. El arpa es un precioso instrumento de Yahweh. Y hoy debemos ver la importancia de ese instrumento y la necesidad de que todos los varones aprendamos a tocar el arpa. La necesidad de que todos los varones aprendamos a tocar el arpa. El instrumento número 10. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso número 14. Ahí se nos cuenta la historia de Shaul cuando el roa de Yahweh le dejó y vino un espíritu malo de parte de Yahweh a atormentarlo. ¿Cómo encontraba alivio? Primera de Samuel, capítulo 16, verso número 14, nos dice: y el ruah de Yahweh ¿qué? Se apartó de Shaul. Joam. El ruah de Yahweh se apartó de Shaul y le atormentaba ¿un qué? Un espíritu malo de parte de Yahweh. Y los criados de Shaul le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Diga pues nuestro soberano a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Elohim, él toque con su mano y tengas que alivio. Y Shaul respondió a sus criados: buscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Yahweh está con él. Y Shaul envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de leje, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Shaul por medio de David su hijo. Y viniendo David a Shaul, estuvo delante de él, y él le amó mucho, que le hizo su paje de armas. Y Shaul envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado Gesed en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Elohim venía sobre Shaul, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Shaul tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, el arpa es un instrumento de Yahweh que aleja o aparta a los espíritus malos.
El arpa es un instrumento de Yahweh que sirve para hacer alejar los espíritus malos. Y las personas que están siendo atormentadas de malos espíritus, por medio del arpa encuentran alivio. Por medio del arpa encuentran alivio. Ahora, debemos entender que en el libro de Tehilim, en el capítulo número 33, Tehilim capítulo 33, Salmos capítulo 33, leemos desde el verso número 1. Dice: alegraos, oh justos en Yahweh. En los íntegros es hermosa la adoración. Entonces, se requiere que seamos justos y se requiere que seamos íntegros. No es que cualquiera va a tocar el arpa ya. No. Se requiere que seamos justos y se requiere que seamos íntegros. ¿Qué más se requiere? Dice: aclamad a Yahweh ¿con qué? Con arpa. Cantale con salterio de cacordio. Cantale cántico nuevo. Hacelo bien, tañendo con júbilo. Entonces hay que hacerlo ¿cómo? Bien. Por eso el que buscaron para que tocara el arpa ante el rey Shaul no era uno que estaba aprendiendo a tocar, era uno que tocaba bien el arpa, es decir, utilizaba el arpa como el instrumento que debe ser. Hay que hacerlo bien, hay que ser justos y hay que ser íntegros, y entonces esa arpa se convierte en un instrumento para hacer que se aparten los espíritus malos. Ahora, debemos recordar que en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el verso número 25, dice: puso también levitas en la casa de Yahweh, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandato de ¿quién? De David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandato procedía de Yahweh por medio de sus profetas. O sea que es un ¿qué? Mandato de Yahweh, que haya quien toque el arpa y que lo haga bien. Es un mandato de Yahweh que haya quien toque el arpa. Que como decía ahora,
cada uno de nosotros debe tener un punto de servicio a Yahweh. Hay quienes deben saber tocar shofar, hay quienes deben saber tocar el arpa, hay quienes deben saber hacer brit milá, hay quienes deben saber tocar otros instrumentos, hay quien debe saber predicar, hay quien debe saber cantar. Y no solamente uno, porque si ese no está, debemos estar dispuestos a servirle a Yahweh en todo lo que Él manda. Y ahí entendemos que el poder tocar bien el arpa es un mandato de Yahweh. Es un mandato de Yahweh. Recordar que cuando leemos en el libro de Apocalipsis, vamos a ir al capítulo número 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice en el verso número 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Cuántos? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las tefilot de los Kadoshim. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Todos tenían arpas. ¿Por qué? Porque todos servían a Yahweh. Todos exaltaban a Yahweh. Todos clamaban a Yahweh. Todos adoraban a Yahweh. Por lo tanto, todos tenían arpas. En el capítulo número 14 de Apocalipsis, dice en el verso número 2: y oí una voz del Shamaim como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de ¿qué? Voz de arpistas. Arpistas que tocaban ¿qué cosa? Sus arpas. Capítulo 15, verso número 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, ¿con qué? Arpas. Con las arpas de Elohim. ¿A quiénes? Los que habían alcanzado victoria sobre A todos los que habían alcanzado la victoria. Los que no alcanzaron la victoria no estaban allí y no tenían armas. Pero todos los que habían alcanzado la victoria tenían arpas. Entonces, si algo tenemos que aprender, es tocar el arpa también. Porque dice, hacelo bien, tañendo con júbilo, es decir, tienes que hacerlo con alegría. Tienes que disfrutar esa adoración a Yahweh. Muchos gastan grandes horas aprendiendo
otras cosas, aprendiendo piano, batería, ¿ya? O fútbol, pero dentro de las cosas que debemos aprender es a tocar el arpa, porque todos allá en el Chamaí saben tocar arpa. Todos en el Chamaí saben tocar arpa. Ahora, la primera lección de arpa, la primera, la vamos a encontrar por allí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a ir al verso número 21. Dice: Matayat, Elife Leu, Minyad, Obededón, Heyel y Asayad tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, afinadas en Shemini. Afinadas en la octava nota. ¿Cuál es esa octava? Vamos a ir al libro de Tehilim. Vamos a ir al capítulo número 6. Y vamos a leer el encabezado del capítulo número 6. Es decir, las letricas que están antes del verso número, de lo que llaman verso número 1. Que en el texto hebreo empieza con esas letricas como 1, pero en otros escritos aparece como en una letrica pequeña. Dice: al músico principal, el Najinot, es decir, instrumento de cuerdas. Nejinot es instrumento de cuerdas. Sobre Shemini, sobre la octava nota, Tehilim de David. ¿Octava qué? Octava nota. Pero baja. Baja. Es una nota baja, pero no es una nota triste. Ese baja quiere decir que es una nota suave. Y el Tehilim también lo dice vamos a Tehilim capítulo 92, ese lo recordamos mucho. Leemos en el verso número 1. Dice: bueno es adorarte, oh Yahweh. Tehilim 92:1. Tehilim cántico de Yom de Shabbat. Bueno es adorarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu gesed y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. ¿Sí ven? Ahí están las instrucciones. ¿Cómo tienes que tocar el arpa? Tienes que hacerlo suave. Tienes que hacerlo suave. Y el Ruach de Yahweh te indicará.
Ahora, ¿a qué horas debes empezar? También la Escritura lo dice. Vamos a ir al libro de Tehillim, capítulo 108. Dice en el verso número 2, Tehillim 108, verso número 2. Dice, despiértate salterio y arpa, despiértate al alba. Un momento precioso para tocar el arpa es al alba. ¿Qué es el alba? El amanecer, justo en ese transcurso que se está dando el amanecer. Allí es un momento especial para tocar el arpa y hacerlo de manera suave. Y muy seguramente en el Shamaí también se está tocando a esa hora. Y no se extrañe si escucha melodías del Shamaí cuando lo haga. Hacerlo al alba, hacerlo de manera suave. Vamos a ir al libro de Tehillim 57. ¿Para qué sirve? Vamos a ir a Tehillim 57, leamos desde el verso número 7. Dice, pronto está, ¿qué? Milet, mi corazón, oh Elohim, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré sobre los pueblos, oh Adón, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los Shamaim tu Gesed, y hasta las nubes tu Emet. Entonces sirve para despertar el alma. Ahí lo dice. Despierta, alma mía, verso número 8. Despierta, salterio y arpa. Las notas de el arpa tocan de manera muy fuerte a nuestra alma. ¿Varón? Qué pena interrumpirlo. Pues aquí en la congregación en los últimos días pues hemos tratado como de no usar la palabra. En el libro de Shemot, en el capítulo 23, en el verso número 13, dice, nombres de ídolos, todo lo que os he dicho, haced. Y nombres de ídolos no mentaréis, y se oirá de vuestra boca. Entonces, si existe la pequeña duda de que pueda provenir esa palabra, y cuando sabemos que esa palabra mantiene en boca de aquellos que adoran a la luna, pues, y podemos utilizar otras palabras para honrar a nuestro Creador, pues por prudencia es mejor abstenernos de utilizar esa palabra y utilizar aquellas que podemos utilizar convenientemente para nuestro una. Entonces, el arpa sirve para despertar nuestra alma y colocarla en sintonía con Yahweh.
en sintonía con Yahweh. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 13, en el verso número 8, Primera de Crónicas 13:8, dice, y David, ¿y quién más? Todo Israel. Y todo Israel se regocijaban delante de Elohim con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y shofarot. Entonces era un instrumento para regocijarse en Elohim. Y no regocijarse de cualquier manera, dice que se regocijaban con todas sus fuerzas. Porque Yahweh multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Con todas sus fuerzas se regocijaban en Elohim. Dice también en el libro de Tejilín, en el capítulo 98, en el verso número 4, cantad alegres a Yahweh, toda la tierra. Levanté ¿qué? La voz. ¿Y qué más? Y aplaudid. Y cantad salmos. Cantad salmos a Yahweh con arpa y voz de cántico. Aclamad con shofarot y sonidos de trompeta delante del rey Yahweh. Muchas personas le aplauden a los ídolos, le aplauden a los cantantes, le aplaude al que recita, al poeta, al presidente o al alcalde. Nosotros tenemos que aplaudirle a nuestro Elohim. Ahí dice aplaudir, ahí dice cantar, ahí dice hacerlo con arpa. Y entonces nuestro Elohim lo quiere. ¿Y dónde está el pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces hoy el Creador nos está mostrando en su palabra que tenemos que prestarle atención a ese instrumento y que todos los varones tenemos esa tarea. ¿Ya? De poder prepararnos para tocar ese instrumento que todos los que alcancen la victoria sobre la bestia lo van a saber tocar. Lo van a saber tocar. En el libro de Tejilín, en el capítulo 147, en el verso número 7, cantad a Yahweh con exaltación, cantad con arpa. ¿A quién? A nuestro Elohim. No lo está diciendo una vez, en repetidas ocasiones lo está diciendo, canten con arpa. Y si está diciendo así es porque nos conviene.
nos conviene hacerlo y nos conviene tener el instrumento. Dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 25, dice en el verso número 1: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemam y de Jedutún. ¿Para qué? Profetizasen con arpas. Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Sahor, Joser, Netanyad, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalyad, Serib, Hetzayad, Hatzayad, Matayad y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba ¿con qué? Con arpa, para aclamar y exaltar a Yahweh. Entonces el arpa es un instrumento asociado con el profetizar. Cuando veíamos en el Shabbat pasado aquella compañía de profetas, delante de ellos venía también arpa. Entonces, parte de esos grandes dones de Yahweh, porque recordamos, Yahweh habita en medio de las adoraciones de Israel. Entonces, cuanto más perfecta es la adoración, posibilitamos que con mayor fuerza se mueva el Ruach de Yahweh, con mayor don tome a sus hijos y muestre grandes maravillas en ellos. Porque no podemos quedarnos como niños y no podemos quedarnos tomando leche. Tenemos que crecer, y el alimento sólido, dice la Escritura, es para aquellos que han alcanzado esa madurez. Los que tienen sus sentidos ejercitados en poder discernir el bien y el mal, y ya no están discutiendo si guardan o no guardan la Torá, porque ya pasaron por ahí hace rato. Ya saben lo que tienen que guardar, ya saben lo que tienen que cumplir, ya saben lo que tienen que hacer, y lo hacen. Y entonces así es que se crece. Entonces, entender que el arpa es un instrumento precioso de Yahweh para despertar nuestra alma, para clamar a Yahweh, para sintonizarnos con Yahweh, para adorar a nuestro Creador con todas nuestras fuerzas de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra vida, para profetizar y para que Yahweh derrame de sus dones, bondades y maravillas para con sus hijos.